Seguimos poniendo las cosas en su sitio. 11 de la mañana y 24 minutos, y hoy tenemos una nueva nota en el ciclo de salud cardiovascular. Ustedes saben que esta semana se está celebrando la Semana del Corazón. De hecho, mañana se conmemora el Día Mundial del Corazón, y la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular organiza esta Semana del Corazón aquí en Uruguay con el objetivo de sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares y también fomentar estilos de vida saludables. Y por eso nos acompaña el doctor Pedro Amonte. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Coordinador de Cardiología Clínica en Cardiocentro de la Asociación Española, y con él vamos a hablar de cómo cuidar el corazón, porque de hecho muchas veces se habla, ¿no?, de la cantidad de personas que mueren, ¿no?, por este tipo de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, está viendo que son responsables del 27% de las muertes en Uruguay. Y entonces lo más oportuno en esta Semana del Corazón es profundizar en los factores de riesgo, ¿no? Hay algunos contra los que, no se puede hacer nada y hasta bienvenidos sean, como el tema de envejecer y que pasen los años, la mayor cantidad de años posibles, ¿no? Pero hay muchos que sí podemos cambiar, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo, en realidad estamos hablando de factores de riesgo para una enfermedad que es la arteriosclerosis, que es la causa más frecuente de enfermedades del corazón. Claro. Entonces, primero vamos a definir qué es un factor de riesgo. Si no sabemos, si a ti te va a agarrar un auto, lo que daña tu cuerpo es el producto de la velocidad por la masa, es decir, la energía cinética del auto, que es la fuerza que va a dañar tu cuerpo. Sí. Si tú cruzas la calle siempre con luz roja, si los conductores están alcoholizados, si los frenos de los autos están en malas condiciones, la probabilidad de que te agarre un auto es mayor. Claro. Eso es un factor de riesgo, un predisponente a y no es la causa de. Ajá. La enfermedad arteriosclerótica no sabemos la causa, y lo que sí sabemos que hoy en día es muy importante pero que estaba presente en las momias de Egipto 4.000 años antes de Cristo. Así que no es una enfermedad nueva. Lo que sucedió es que en esa época se morían de 25 y 30 años, y ahora, a la humanidad haber superado la enfermedad infecciosa, la gente vivimos más y por consiguiente las enfermedades crónicas se mantienen más. Claro, bien? Claro. Muy bien. Ahora, ¿y los factores de riesgo en este caso, entonces, cuáles son para la arteriosclerosis? Acabamos de decir la más importante de todas, que es la edad. Seguro. Cuanto más viejo, más chances de tener la enfermedad. Pero no es que la edad haga algo. La edad es una grosera medida del tiempo que tu cuerpo estuvo sometido a noxas que todavía hoy no conocemos. Claro. Ahora, aceleradores de la enfermedad en el sentido que te aparezca más joven, hay una que por suerte está el gobierno y todo eso, es el tabaquismo. Esa es la agresión número 1 más importante de todas como acelerador de la enfermedad arteriosclerótica. Yo recién estaba hablando en el foyer, o no sé cómo se llama, de la radio, con un muchacho que es el yerno de un paciente mío y que yo lo atendí. Cuando el presidente Vázquez hizo el decreto del tabaquismo, yo fui uno de los que contribuimos a analizar lo que había pasado después de eso. Agarramos infartos 5 años antes del decreto, infartos 5 años después. Entonces, bajó la tasa de infartos un 25% después del decreto respecto eso en la población general. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, y muy interesante la última conclusión, que fue una novedad por la cual incluso hubo que ir a contarla porque no se sabía. ¿Sí? Entonces, eso es la población general. Pero cuando agarramos los infartos en los jóvenes, que es una enfermedad rara, ahí en los jóvenes bajó un 50%. Es decir, que la gente joven, el tabaco es una agresión brutal. Pero lo más interesante, Ignacio, fue que en los jóvenes, cuando agarramos por día, en los días viernes y sábado casi bajó un 80%. ¿Qué pasó? Los jóvenes iban a los casinos, las boates, a los lugares, y los que no fumaban igual. Y los que fumaban doble. Ese efecto tóxico agudo del corazón no era muy conocido en la medicina mundial.
Y ese hallazgo es una de las grandes novedades por las cuales no está mal que le reconozcan al presidente la enorme... Como lo acaban de reconocer, de hecho, ¿no? Exacto. Bien, entonces, el tabaco seguro. Eso ¿no? seguro. La segunda gran cosa es la hipertensión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La que te toman 5 minutos estando sentado, te la toman sentado. Hay muchas formas de medir la presión arterial de otras maneras, pero de hecho toda la información sobre la repercusión de la hipertensión arterial en la salud viene de tomadas sentado en el consultorio. ¿Está claro? Sí. La hipertensión arterial te daña, tanto más alto más te daña. No hay una presión arterial normal, hay una de mayor riesgo, otra de muy alto riesgo. A ver, ¿me explico? Si tú tenés la presión, se dice 14,9 es normal, es porque a partir de ese momento la curva del riesgo cambia la pendiente y se hace cada vez peor. Pero eso no quiere decir que 14,9 no suponga ningún riesgo. Exactamente. Y dos, la peor de todas es 0, porque ahí te moriste. Bueno, pero sí, si tú tenés 20 y lograste 16, bueno, vamos bien. No quiere decir que tenga que llegar a lo otro. ¿Está bien? Claro. ¿Cómo incide la hipertensión en las enfermedades cardiovasculares? Porque, ¿cómo se da eso, ese efecto? ¿En qué sentido la pregunta? Claro, sí, porque para entenderlo así, hasta mecánicamente te diría. ¿De qué forma es? Yo, toda generalización, yo te digo cómo de lo que he pensado, cómo se da. Es un acelerador de la fibrosis de las arterias. ¿Está bien? Como yo lo veo. Entonces, suponte que tienes las cubiertas medias viejas. Le pones 30, pero un día le haces un manchón. Y el manchón, ¡pa! No es que la hipertensión te hizo romper la cubierta. Un daño de la arteria con presión un poco elevada rompió. Entonces, a mi criterio es un acelerador de la fibrosis de la arteria, que en vez de ser bien elástica y vuelve, va quedando más rígida. Y la rigidez no es pareja. Entonces, un día es así, ¿me expliqué? Entiendo, clarísimo. Otro de los factores de riesgo de los que se habla popularmente, bueno, es el sobrepeso, por ejemplo, ¿no? El sedentarismo. Bien, y bueno, ¿de qué manera inciden entonces también en estas enfermedades cardiovasculares? Ahí está. Empecemos por el sobrepeso. Sí. Todo es relativo. Vos sos muy lindo y yo muy feo, pero de repente para mi mujer yo soy muy lindo. Seguramente. Entonces, entendamos qué se define como peso normal. Y eso es una cuestión arbitraria. Unos cuantos gerontes como yo se juntaron y dijeron, si la masa corporal, que es un número... yo veo la formulita esa, la altura al cuadrado, ¿no? Exacto. El peso dividido la altura al cuadrado, si da de 25 para arriba tenés sobrepeso. Exactamente. Pero aquí, que entre 20 y 25 en teoría es el normal. ¿Está bien? Pero los que tienen mejor sobrevida son de 25 a 30. Te pregunto, ¿qué querés, vivir más o ser flaco? ¿En serio? De verdad. Entonces, la definición de los gorditos... Me quedo re tranquilo con lo que me decís, en serio. Los gorditos son los que viven más. Entonces, podemos entrar a discutir... No los obesos, claro, que estamos en otra categoría. Exacto. Pero ahora vamos a una cosa que te va a llamar la atención y son claras. Los flacos, de 20 para abajo, ¿está bien? El 20 del coeficiente ese. Del coeficiente. De masa corporal, ¿no? Se mueren más que los gorditos. Los que se mueren mucho más son los gordazos. Claro. Pero los gorditos y los gordos viven más que los flacos. La pregunta que hay que hacer es si los que son muy flacos en realidad no es porque tienen algo, se lo está comiendo. Pero eso es una segunda discusión. Pero la sobrevaloración de la magrez del Río de la Plata no es una cosa saludable. Mira qué interesante. ¿Está? Bien. ¿Y la obesidad, entonces, de qué manera es que conspira contra la salud? La obesidad tiene 2 o 3 cosas. Primero, vamos a hablar del sedentarismo y llegamos a la obesidad. Bien, sí. Está bien demostrado. Vamos a empezar por la historia porque es más fácil para que el oyente escuche. Una de las complicaciones de la enfermedad arteriosclerótica es la muerte brusca. Todos tenemos amigos que se acostaron a dormir y no se despertaron. Entonces, alguien... por los 70, se le ocurrió estudiar muerte brusca en socios de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nueva York. Y se encontró
que los que hacían ejercicio regularmente, cruzados por edad, sexo, enfermedades, se morían menos que los que no hacían ejercicio. Entonces ahí empieza el estudio del el efecto del ejercicio, qué protección tiene. ¿Está bien? El ejercicio produce una enorme mejoría de la sobrevida y disminución de las enfermedades cardiovasculares cuando uno deja de ser sedentario y empieza a hacer ejercicio. Después, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio por semana, la curva se empieza a hacer paralela a las abscisas y termina que el de ejercicio de alta competición es dañino. El caso más típico es Niki Lauda arriba de los esquís, se da contra una roca. Schumacher. Schumacher. Los que corren Ironman terminan la carrera, viste que terminan en general con el correr, ¿no? Esos terminan con marcadores cardíacos presentes en... Sí, cuando hay una alta exigencia, demasiado. Y es lógico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo dejo de hacer sedentarismo? Para la mayor parte de la gente, el equivalente a caminar 4 horas por semana. No mirando vidrieras, sino un paso de 5 o 6 kilómetros en la hora. Eso es el gran avance A ver, me queda claro que el que no mueve un dedo tiene que hacer algún tipo de actividad, caminar, y va a tener un beneficio brutal, ¿no? Pasando del sedentarismo a hacer ese ejercicio. Eso es el ¿no? equivalente a caminar 4 horas por ahora, semana. el que como yo, ahora te una pregunta personal. Pero tú juegas al fútbol. Sí, por eso. Juego al fútbol, juego al tenis, hago deporte y 4 veces por semana. Está bien. ¿Está? Eso. De lo otro del ejercicio, 4 veces por semana. No, del otro no, mucho menos. Pero digo, si hago deporte 4 veces por semana, ¿no? Entonces, ¿se supone que estoy sobreexigiendo a mi cuerpo y que es perjudicial? No, estamos hablando de alta competencia. Eso, sí. Está. Esto sí, está bien, sigo así, está bárbaro, ¿no? Está bárbaro. Ahora, después, si nos queda un tiempito, Sí. yo para los que hacen lo que tú haces, ahora hablamos qué es lo que tienen que estar aware, tienen que estar, que cuando les pase tienen que... A ver, decímelo ahora, sí. Ya te lo digo. Sí. Yo te voy a contar mi propia anécdota. Yo soy un demente para los deportes, porque yo soy de los que estoy orinando y tengo el botón antes de terminar, de la ansiedad. Ansiedad total. Entonces, estaba jugando al tenis y por Uruguay contra un veterano, ¿sabes? Y empezamos a jugar a las 5 de la tarde, un día de octubre, hacía 25 grados. Y yo estaba atendiendo, le había pedido un cateterismo a un personaje importante de la política uruguaya. Entonces, a las 6:30 me llaman de hemodinamia para decirme el resultado, y ahí empiezo, cuando paré, a sentir un dolor en la mano. Y resolvemos el caso y digo, no, si yo estuve... lo que yo hice y que dice es lo que no hay que hacer. Digo, no, si yo estuve hace 1 año, 1 hora y media, estoy corriendo, jugando singles, lo estoy matando, esto tiene que ser un dolor muscular, se me va a pasar. Terminé el tie break y ahí me di cuenta, no, tengo tapada una arteria. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Fui a llamar a los de hemodinamia y digo, no, ansioso, ya la vamos a mandar a cirugía. No te muevas porque voy yo. Es para mí. Sí, de verdad. Entonces, ese es el mensaje para los que hacemos deporte de veterano. El cheque a la inmortalidad es la capacidad funcional, la capacidad de salir, correr, porque quiere decir que el aire que te entra por la nariz, se te va por la tráquea, la distribución a los pulmones, cómo se cruza con la sangre y la bombeo del corazón, está todo bien. Si en un momento te cambia tu capacidad funcional, no pienses, hace un rato estaba bien, algo pasó, y si querés seguir viviendo, para y te da. No sé si te acordás, un político, Cores, el que era del PVP, Cores. Y empezó con el dolor y creyó que no era nada, se subió al auto, en vez de juntarse con alguien, se quedó solo y pobre, terminó muriéndose golpeando la puerta. La importancia entonces de no subestimar los síntomas, ¿no? No, si te cambia la capacidad funcional, esto ayer lo podía hacer y hoy no lo puedo hacer, no, pará el ejercicio y pedí ayuda. ¿Está? De hecho, a ver, ¿qué estudio se puede hacer una persona que no tiene síntomas para conocer el estado de sus arterias coronarias? Mira, la enfermedad coronaria es una inflamación de las arterias de causa desconocida. Empieza por dilatar la arteria y como lo que te da síntoma es el corazón,
mientras haya circulación no sentís nada, pero eso no quiere decir que no estés enfermo. Ujú, ¿Está bien? claro. La forma hoy en día de ver cómo están las arterias antes de que empiecen a cerrar la luz y a darte síntomas es con una tomografía que te irradia muy poco y que te muestra si la arteria está inflamada o no. Porque esos casos que yo te conté, Ignacio, perdón que te tutee. No, obviamente, yo también, perdón que yo te tuteo. ¿Qué pasa? Yo estaba bien, empiezo a correr, para que te hagas una idea, bueno, no importa. Entonces, el estrés de la fricción de la sangre muy rápida, porque el corazón desde el reposo a una carrera de un puntero para tirar un centro se multiplica por 5 y la presión sube, una parte inflamada la rompe. Y cuando la rompe, el cuerpo dice, se me rompió una arteria y le pone plaquetas para taparla. Pero ¿qué pasa? Tapa todo y no es que está sangrando, sino que acá necesito sangre en el corazón. Y ahora, No deja que pase la sangre. Exactamente. ¿Está? Entonces, la forma de ver que la arteria está enferma es con una tomografía que te mira la calidad de la pared. ¿Está? Eso te da cosas muy importantes. Si te da normal 0, ¿qué es lo que vas a mirar? Podés mirar la pared de la arteria o el calcio que tiene la arteria. Ese es el que me dice yo, el score de calcio. El score de calcio. Bueno, el score del calcio, ¿qué es? Es como si tú vas a un cementerio y miras las cruces. Si la enfermedad la tuviste, cura calcificándose. Entonces, mira las cruces. Si hay pocas cruces, hay poca enfermedad. Si el score de calcio es 0, tenés un cheque en portador. Me dio 0. Que dio 0. No hay cruces. Tenés menos del 0,5% de chance de tener un accidente vascular para los próximos 5 años. ¿Cada cuánto hay que hacérselo, doctor? ¿Cómo? ¿Cada cuánto? Es variable. Si tú viviste, ¿qué edad tenés, Ignacio? 47. 47. Como dicen las viejas, ojalá tuviera esa edad para hacer las mismas idioteces que hizo cuando tenía 47. Creo que me lo hice hace 3 años. No, y si no tenés factores de riesgo, tenés una capacidad funcional normal, y eso yo no lo haría más en menos de 5 años, 10 años, ¿no? Bien. Tampoco la idiotez. Bien, así que están esos estudios entonces, ya sea el score de calcio. Una cosa, sí, pero si la arteria está dañada, aunque no tenga síntomas, bueno, tenés que empezarte a tratar. Porque la enfermedad la tenés. Lo que no tenés es la repercusión sobre el corazón. Eso se detecta en la ecografía, por ejemplo. En la tomografía. En la tomografía. En la tomografía. Ahí se detecta y se puede. ¿Y cómo se trata? Bueno, eso es necesario. Llegamos a una cosa que es importante, cortito. Sé que estoy pasado de tiempo. No, está bien, pero es importante. La enfermedad arteriosclerótica, el colesterol de la sangre es muy importante. Primera cosa, buena noticia para los oyentes. El 100 de colesterol en la sangre, solo el 10% viene de la comida. Por consiguiente, los cardiólogos demonizamos el colesterol y ¿qué hicimos? Fabricamos la obesidad, porque la gente empezó a comer glúcidos. El glúcido te da saciedad 2 horas y comes 2, 3 veces, no sé cuánto. Entonces, comer grasas, tampoco te vas a comer una cantera, pero no está mal, no depende de eso. El colesterol de la sangre depende de muchas cosas. Una cosa es tu pool genético. Hay familias de personas que fabrican colesterol y que tienen arteriosclerosis muy precoz. Claro. Otras personas son enfermedades del hígado o comen en exceso, son gordos, ¿verdad? Y eso son una serie de enfermedades que se aumentan el colesterol. Muy bien. Como la presión, tanto más alto el colesterol, cuanto más chance de tener enfermedad coronaria. Pero ojo al gol, no es la causa, es un factor de riesgo. ¿Está bien? Claro. Ahora terminamos, Bárbaro, porque lo que te voy a terminar de decir acá es súper novedad para el que viene. Entonces, existen drogas que bajan el colesterol. Esas drogas son estatinas. La estatina tiene 2 cosas. No solo es buena por bajar el colesterol, sino también es antiinflamatorio de la arteria. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer un paréntesis cortito? Sí.
Vos bajás el colesterol, o sea, vos te encajaron una dieta de lechuguita para bajar el colesterol, no bajó, te dice no, tenés que tomar un químico, que es una estatina, ¿no? Es mi caso. Yo tenía colesterol un poquito alto, tomo estatina, las tengo re bajo el colesterol y morfo cualquier cosa. Sí. Y no está mal. Esto está bien. Primero, tú tenés un pool genético. Yo atendía a un caballero de la Sociedad Uruguaya que era el padre de él, un señor. Pero tenés el pool genético. El papá de él nació con una enfermedad congénita y se murió de 80 y pico de años. ¿Cuánto tenía? 83. 83, 84. 83. Digo, así que este señor lo vas a tener que aguantar Dios mucho mío. tiempo. El tema central es el siguiente. Podés comer cualquier cosa y te baja. La segunda de las cosas es si no lo podés bajar con la estatina, hay un momento en que la estatina tiene efectos colaterales. Y le sumás otra cosa. Pero ahora va lo último, y esto es total novedad para el Uruguay. Dale. El colesterol, las grasas vienen en la sangre, el hígado fabrica el colesterol. ¿Está bien? Ajá. Para que el hígado agarre la molécula de colesterol y se la incorpore y la degrase, la transforme en colesterol, necesita un receptor que circula. Es decir, viene, deja la carga y vuelve a la cosa, y hace así. Uh-huh. Pero acaba la cosa enorme. Ese receptor funciona si tiene una pequeña molécula que está en la sangre, que se llama PCSK9. Uh-huh. Hay personas que nacen sin eso, sin el PCSK9, Afortunados ellos, ¿no? que no solo que son afortunados, sino que además no les pasa nada, porque podría ser como el colesterol, por ejemplo, es la base para la testosterona, podría ser que no tuviera... no tiene ese efecto negativo. Pero, ¿qué sucede? Eso generó toda una terapia nueva, que es de usar un anticuerpo que te haga pelota el PCSK9. Mira. La gente que tiene hipercolesterolemia familiar, no sensible a las estatinas, Lo combate por ahí. se combate. El problema en que abordamos es que estamos en niveles de $3.000 por mes y de por vida. Unaffordable. ¿Qué son pastillas? No, es una inyección. Una inyección. Allá hay acciones. Pero el tema central, y esto va lo último, y me voy porque soy me pongo a hablar y puedo vender tónico. Sí, ya veo. Che, existe la posibilidad de fabricar una vacuna que sea ese anticuerpo contra la arteriosclerosis. En donde va a ser muy caro, pero entonces lo que hay que hacer... No, pero espera, Ignacio, porque vos tenés que pensar toda la guita que estás gastando en salud de la arteriosclerosis hoy, y lo cruzás contra dar una vacuna. Y bueno, eso cada uno contestará qué prefiere. Wow. Pero lo dejamos... Es lo que se está discutiendo hoy en el primer mundo, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, más que útil en la Semana del Corazón. El doctor Pedro Amonte, coordinador... Peche. Bueno, yo soy Peche Amonte, ¿verdad? Coordinador de Cardiología Clínica en Cardiocentro. Cardiocentro de la Asociación Española se dedica, como saben, al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su página web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook, y además por consultas pueden llamar al 1920-7777, que por lo que estoy viendo es una cantidad de consultas que la gente está haciendo. Y te mandan muchos saludos. Qué bárbaro ese médico, me encantó. Saludos desde Almiro, uno de los tantísimos mensajes. Así que Pedro Amonte, para más datos, muchísimas gracias por haber estado, ¿eh? No. Un placer. Vamos a la tanda y seguimos poniendo Las cosas en su sitio.